primero que nada, dar la bienvenida a todos los asistentes a este evento, así como agradecerles la participación en el mismo. Mención especial para y agradecimiento, ¿no?, a todos nuestros colaboradores por su ayuda y difusión y comunicación del presente evento. Destacamos a ACOE, la Asociación del Comercio de Cereales y Oleaginosas de España, a AESEC, la Asociación Española de Comercio Exterior de Cereales y Productos Análogos, a AGAFAC, la Asociación Gallega de Fabricantes de Alimentos Compuestos, a PICOSE, la Asociación de Fabricantes de Piensos Compuestos en el sureste de España, a ASFACIL, Asociación de Fabricantes de Piensos Compuestos de Castilla y León, a CESFAC, a la Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales, a la Federación de Cooperativas Agrarias de Cataluña, a la Lonja de Cereales de Barcelona, a Qualimac, la Asociación para el Control y la Promoción de Calidad de las Materias Primas para la Alimentación Animal. Entonces, un poco mostrarles la hoja de ruta que vamos a tener en el presente evento. Vamos a empezar analizando, dando un marco global, ¿no?, el contexto económico global, para luego entrar, sí, en las perspectivas para el maíz y la soja en Estados Unidos, para derivar luego en trigo en el hemisferio sur, cómo vienen las perspectivas productivas para Argentina y Australia de la nueva campaña. Entonces ahí sí, vamos a terminar en un espacio de conclusiones y consultas, invitarlos a permanecer con el micrófono cerrado y en esta parte hacia el final del curso sí, vamos a invitarlos a realizar las consultas que haya dejado el presente webinar. Dicho esto, el tiempo es tirano, podemos arrancar. Entonces les traigo un poco para explicar, ¿no?, dónde estamos, de dónde venimos. Mencionamos en webinars pasados, ¿no?, en eventos, la enorme emisión monetaria que llevaban adelante distintos bancos centrales de las principales economías, y ya alertábamos, ¿no?, y todo el mundo alertaba sobre las consecuencias que la enorme emisión monetaria iba a generar, iba a trasladarse a inflación, y eso es un punto, ¿no?, el lugar donde nos encontramos hoy, con altos niveles de inflación a nivel global en casi todas las economías, producto de la enorme emisión monetaria que llevó los distintos planes expansivos para contrarrestar los efectos de la crisis COVID-19. Un poco ahí el mapa con las distintas inflaciones, pero sí a nivel global en términos inflaciones generalizadas, ¿no? Si vemos la Unión Europea, desde enero la inflación interanual era el 0.9%, hacia mayo era el 8.10%, en Estados Unidos del 1.4 al 8.3 hacia mayo, en Reino Unido 0.7 al 9%, entonces altos niveles de inflación a nivel global. Y esta alta nivel de inflación, ¿no?, mirando un poco hacia el futuro, hacia dónde nos pueden llevar, bueno, hacia una ralentización de la economía que va a terminar impactando en el comercio de granos, así se espera. Vemos un poco las perspectivas de crecimiento económico proyectadas por el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Perspectivas de crecimiento que se desaceleran. Venimos de 2021 a 2022 una desaceleración, y también proyectadas para 2023 una desaceleración en el crecimiento económico de las principales economías. También Estados Unidos, ¿no?, abordando este tema de una elevada inflación mensual, no interanual, con los números de mayo del 8.6%, 1.1 para el mes de mayo. Entonces, niveles de inflación históricos, ¿no?, los más altos en 40 años para Estados Unidos, y manos a la obra para la Reserva Federal de los Estados Unidos, que ya ha comenzado el camino de suba de tasas, y esto va a terminar impactando en los mercados y también en la comercialización de granos, como vamos a ver, para soja y maíz. Va a terminar impactando en un fortalecimiento del dólar que ya se viene dando y se estima que se consolide, ¿no?, luego de la pandemia, que había llevado este fuerte retroceso en el valor de la moneda norteamericana, una rápida recuperación para la misma. Y esto tiene dos consecuencias importantes, ¿no? Primero, un fortalecimiento del dólar favorece, ¿no?, una migración de capitales desde un reposicionamiento de cartera, podemos decir, desde activos no monetarios, entre ellos los commodities, ¿no?, hacia activos monetarios, el famoso flight to quality, y esto puede afectar, ¿no?, los capitales especulativos que se encuentran posicionados con posiciones netas compradoras en los commodities, viendo nuevas oportunidades de inversión en activos monetarios con esta nueva suba de tasas que se seguirá de aquí al frente, afectando a la baja los commodities, y también un encarecimiento, ¿no?, de las exportaciones norteamericanas afecta a la competitividad, restándole competitividad frente a otros orígenes. Entonces, menor demanda para exportación proyectada también para los productos norteamericano. Y si lo vemos un poco en el índice de Standard & Poor's 500, reflejando un poco el principal índice de renta variable de Estados Unidos,
que ya rompió este soporte de tendencia alcista que venía mostrando, ¿no?, en la pandemia con la enorme liquidez global y haciendo un poco eco de las primeras consecuencias, ¿no?, de la retracción económica, del aumento de tasas, del fortalecimiento del dólar, ¿no? Este índice que no se puede sostener y ya empieza una tendencia decreciente, ¿no?, hacia el final del gráfico, que muestra también, bueno, problemas para el mercado accionario en Estados Unidos. Entonces ya sucedió para el mercado accionario, más temprano que tarde puede empezar a suceder también para los commodities. Esto es un poco punto de partida para empezar a analizar, ¿no?, los commodities en general. Vamos a entrar por maíz y vamos a entrar viendo la producción y la demanda a nivel global, ¿no? Producción que pasa de la campaña 21-22 pasaría a la 22-23 en el primer informe del mes de mayo que tuvimos con los números para la 22-23 en 1185,81, números actualizados con el WASD del mes de junio de este mes. Y bueno, ¿y qué vemos entonces? Una producción para la 22-23 que, pese a los altos precios internacionales, no puede superar la 21-22, marcando un poco también, bueno, la demanda que frente a estos valores de precios, ¿no?, muestra una cierta retracción, ¿no? Entonces, también China continuando siendo un actor clave, ¿no? Una demanda firme también, una demanda estructural muy firme para la producción de etanol, tanto en Estados Unidos, China como Brasil, y una mayor exigencia, ¿no?, que da todo esto a los buenos resultados, a los buenos rendimientos también y de producción en América del Sur para poder acompañar también, ¿no?, esta demanda que, si bien disminuye un poco, lo hace, como vemos en este cuadro, ¿no?, una reducción de la demanda, pero menor a la disminución en la producción. Vemos la variación aquí de la producción y el consumo total, ¿no? Vemos entonces en esta campaña que nos vamos hacia la 22-23 a un escenario donde la producción, ¿no?, disminuye más fuertemente que la demanda, ¿no?, dando al contrario de lo que había sucedido en la 21-22, ¿no?, siempre comparando con la campaña anterior, que también nos da cierto indicio, ¿no?, de, bueno, en este punto, precios sostenidos, ¿no?, que veníamos de precios sostenidos, pero algunas señales de alertas empiezan a aparecer. Si analizamos las principales variaciones, ¿no?, de la campaña 22-23, esta nueva campaña que está comenzando, ¿no? Recordamos campaña 22-23 que comienza el 1 de septiembre, nos encontramos todavía transitando la campaña 21-22 hasta fines de agosto del presente año, pero ya tenemos las proyecciones para la 22-23 y en lo que es maíz, ¿no?, una producción a nivel global que, como veíamos, cae, ¿no?, 29 millones, casi 30 millones de toneladas, destacando, vamos a ver luego bien los números de Ucrania, ¿no?, por el conflicto ya largamente conversado, pero vamos a estar analizando algunos puntos. Y sí, Brasil que recupera, que vuelve a recuperarse para esta campaña en 12 millones de toneladas, también Argentina en 2, y Estados Unidos, como vamos a ir analizando en las próximas filminas, que retrocede fuertemente 16,6 millones de toneladas. Un poco los principales actores en el plano del comercio internacional de maíz, ¿no?, destacando entonces, siempre decimos, estos 5 países productores que concentran el 71% de la producción a nivel global, mercado del maíz concentrado, ¿no?, en la producción de estos países, Estados Unidos, China, Brasil, Argentina y Ucrania. Ucrania que aumenta fuertemente en el WASD del mes de junio, ¿no?, su producción de 19,525 millones de toneladas, un poco las expectativas, ¿no?, pero no aumenta las exportaciones, ¿no?, aumentando entonces los stocks finales, las existencias, todavía dificultades para ver si el país puede efectivamente disponibilizar esta mercadería que hasta el momento no lo ha podido hacer con fluidez, ¿no? Entonces, las exportaciones, ¿no?, antes veíamos en términos productivos, ahora en términos de comercio internacional, en términos de exportaciones, estos 4 países concentran el 86% de las exportaciones. Entonces, muy importante va a ser analizar la evolución de las exportaciones de estos países. Foco también en Ucrania, vamos a volver a ver un poquito más adelante con las perspectivas de cara al futuro. Vamos a entrar entonces a analizar un poco en el título, ¿no?, de este webinar, qué está pasando con la 22-23 en las perspectivas de lo que hicimos la gruesa, soja y maíz, empezando ahora por maíz, con los números de la presente campaña, ¿no? Sabemos que estamos llegando al final de la siembra y ya tuvimos, ¿no?, la primer informe allá por fines de marzo, ¿no?, con los números de intención de siembra que difieren claramente de lo que luego a fin de este mes, ¿no?, ya en camino hacia el informe del 30 de junio, vamos a tener el dato con lo efectivamente sembrado. La intención de siembra, ¿no?, que se mantuvo, lógicamente, en el WASD del mes de junio, marcaba una superficie para la actual campaña para maíz en 36,83 millones de hectáreas. Esto era un incremento del 4% respecto a las 35,39 millones de hectáreas de la campaña pasada y un 7%
por encima de la media. Disculpen, para maíz estos son números a la baja, ¿no? Perdiendo superficie respecto a la campaña pasada en maíz, pasando ahí de 37.8 millones de hectáreas a 36.2 millones de hectáreas. Y en lo que es rendimientos, ¿no? Plantea un rendimiento que se mantiene constante en 119.03 quintales por hectárea, ¿no? Algunas señales de alerta, ya que estuvimos viendo, ¿no? Un avance de siembra que fue bastante tardío, ¿no? Acelerándose al final del avance de siembra, y esto empieza a poner alguna duda, ¿no? Sobre los potenciales rendimientos, ya que un maíz, sabemos que sembrado fuera de la ventana óptima, comienza a perder potencialidad de rendimiento, y el primer cuadro nos dice que mantiene los rendimientos respecto a la campaña pasada también, ¿no? Esta disminución en área en maíz respecto a la campaña previa que se había dado por los altos precios de los fertilizantes, ¿no? Que había llegado a corregir el alza, la soja actuando menos correlacionado con los precios del fertilizante, a diferencia del maíz, ¿no? Entonces también podemos esperar menores rendimientos por menor utilización de fertilizantes, y también, ¿no? Lo que decíamos, por la siembra que empezó a darse tardía, luego acomodándose a la media, como vemos acá, con el informe del día de ayer, ¿no? En el 97% ya la siembra, el avance de siembra en torno a la media de los últimos 5 años. Empezamos a ver también, ¿no? cuál es la evolución, ya dirigiéndonos, ¿no? Hacia un mapa calendario climático en Estados Unidos, donde tendremos que ver la evolución del cultivo, ¿no? Y que, bueno, tenemos este 69-72% en condición buena a excelente, un poco por encima, ¿no? De la campaña del año anterior. Entonces, buenas perspectivas iniciales, ¿no? Para el cultivo. Claramente vamos a tener que estar monitoreando la evolución del cultivo, pero un buen punto de partida para el maíz, que ajustó por área. Podría ajustar en el informe del 30 del 6 un poco más el área por los altos precios de los fertilizantes y por esta siembra tardía, ¿no? Entonces, a la espera del informe del 36, pero la situación inicial del cultivo, climáticamente hablando, es buena. Un poco entonces el cuadro de oferta y demanda de Estados Unidos que tenemos con el informe del mes junio, ¿no? El informe WASDE, informe de oferta y demanda agregada a nivel global. Este informe que no suele dar variaciones en términos productivos, ¿no? Analizando un poco entonces cómo quedan los stocks finales del cuadro norteamericano, y sí tuvimos variaciones, ¿no? En lo que es a las exportaciones, la campaña 21-22 que estamos transitando, corrigiendo un 2% a la baja, ¿no? Un mercado que no viene convalidando, ¿no? Capaz en exportaciones este nivel de precios como la campaña pasada, un poco por debajo, ahora lo vamos a ver, 2% para abajo en la estimación de exportaciones, que cae de 63.5 a 62.2 millones de toneladas, y con un cuadro que queda prácticamente igual. Esto se traduce, ¿no? En un aumento de los stocks finales de la 21-22, que se traduce en un aumento de los stocks iniciales de la 22-23 proyectados, y con un cuadro que queda igual, ¿no? Lo que termina afectando son los stocks finales proyectados para la 22-23. Entonces, acá una variable que fue un tanto bajista para el maíz en el cuadro de oferta y demanda con el informe del mes WASDE del mes de junio. Y en lo que es la producción para etanol de Estados Unidos, ¿no? Se mantiene constante en 137 millones de toneladas, producción que significa, ¿no? El 37% de la producción de Estados Unidos sube este porcentaje porque la producción cae y una demanda de maíz que se mantiene constante. Entonces, 37% de la producción de maíz de Estados Unidos se destina para la producción de etanol, ¿no? Acompañado por los buenos precios internacionales que vienen mostrando el petróleo recuperándose luego de la crisis, cuando habíamos llegado incluso a ver valores negativos, ¿no? Allá por abril del 2020, continuando con esa tendencia alcista y agravado también, ¿no? Por la crisis energética a nivel global con el conflicto entre Rusia y Ucrania. Relación proyectada para los relación stock-consumo, ¿no? Proyectada, arrancamos en niveles bajos, ¿no? Niveles entre el 9 y subiendo al 10% con el informe WASDE que recién comentábamos, pero la tendencia, decimos, ¿no? Histórica del Departamento de Agricultura de Estados Unidos a subvaluar la demanda, y una tendencia que efectivamente hacia el final de la campaña estos números tiendan a ser menores a los estimados inicialmente. Entonces, si se respetara esta tendencia, no se ha respetado tanto en la 21-22, manteniéndose constante, seguimos en el 10% estimado inicialmente, pero de suceder esto en la 22-23, bueno, nos llevaría a relaciones, estos consumos muy ajustadas, ¿no? Vemos en el gráfico de abajo que, si bien mejora un poco
La relación se mantiene dentro de casi el 9,6%. Continuamos en términos históricos dentro de los valores más bajos para la campaña. Si vemos un poco el avance de exportaciones, ¿no?, de Estados Unidos en la campaña actual, nos ubicamos un poco por encima de la media de las últimas 5 campañas, pero como decíamos recién, no convalidando el nivel de precios, haciendo referencia a que nos encontramos por debajo, ¿no?, de las exportaciones históricas que había dado la campaña pasada, la campaña 2021. Entonces, pero esto sí es un número muy importante, ¿no? Si la proyección de exportaciones nos marca 62,3 millones de toneladas, ¿no? Y las exportaciones al día de hoy están en torno a los 59,5 millones de toneladas. Estamos diciendo que ya tenemos el 96% del saldo exportable ya comprometido, ¿no? Y todavía no nos encontramos sobre el fin de la campaña 21-22, ¿no? Nos quedan lo que queda de junio, julio y agosto, ¿no? 2 meses y medio con un saldo exportable prácticamente comprometido, entonces que podría comenzar, ¿no?, a ajustar sobre los precios. Un poco viendo las exportaciones para la campaña nueva, ¿no?, bastante inferior las proyecciones, las ventas efectuadas ya para la campaña 22-23 en torno a las 6 millones de toneladas para este mismo momento de la campaña anterior, ¿no? La campaña nueva marcaba ventas por 15 millones de toneladas, entonces ubicándonos también por debajo de la campaña previa, pero por encima, casi en línea, ¿no?, pero por encima de la media de las últimas 5 campañas. Y las exportaciones a China, ¿no?, como vienen las exportaciones a China en la presente campaña comercial, en torno a las 15 millones de toneladas, también bastante inferior a las 23 millones de toneladas, con... Ahora vamos a ver, ¿no?, el cuadro de oferta y demanda de China, ¿no? China que baja un poco las importaciones, pero no baja el consumo, ¿no? Un consumo que continúa creciendo. Vemos ahí 285, 291, 21, 22, proyectados para las 22-23 en 295, un consumo que sigue subiendo, y importaciones que no lo hacen, significa, ¿no?, que China comienza a utilizar sus stocks, ¿no? Entonces vemos en la línea celeste de abajo cómo esos stocks finales en manos de China comienzan a verse afectados a la baja. El conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿no?, muy presente, y capaz la variable principal que va a continuar, ¿no?, dándole ritmo a los precios, ¿no?, principal variable a tener en cuenta. Y vamos a decir, ¿no?, que los precios actuales incluyen este premio bélico, pero que el premio bélico refleja la situación actual, ¿no? Y difíciles son los pronósticos de qué es lo que puede pasar para el futuro, ¿no? Pueden tanto verse como vimos las semanas pasadas, ¿no?, conversaciones para establecer este corredor humanitario para poder disponibilizar la producción ucraniana, o también puede darse un agravamiento del conflicto ahí, también con alguna tensión, ¿no?, en lo que es China en su relación con Taiwán, ¿no?, y momentos geopolíticos muy tensos. Entonces bastantes incertezas, ¿no?, en lo que es al conflicto, en lo que es a la geopolítica, que pueden llevar a distintos escenarios de precios. Y decimos, sí, un premio bélico actual, ¿no? Los precios incluyen este premio bélico, que podría ser fuertemente removido en caso de avanzar en las conversaciones, pero también decir, ¿no?, que puede pasar lo contrario si el conflicto se agrava. En términos de números para el maíz, para Rusia y Ucrania, ¿no?, vemos esta baja del 5% que representaban, ¿no?, la producción sumadas de Rusia y Ucrania, un 3%, ¿no?, con la baja en la producción ucraniana de 42,13 millones de toneladas a 25 millones de toneladas de la 21-22 para la 22-23, y más fuertes aún, ¿no?, si lo hablamos en términos de exportaciones, pasando del 14% al 7%, ¿no?, exportaciones a nivel global entre ambos países. Ucrania pasando de 23 a bueno, reduciendo estos números. Va a ser muy importante también monitorear si hay algún avance en la comercialización, si Ucrania finalmente puede establecer este corredor humanitario o no. En términos de España, ¿no?, sabemos, ¿no?, estos son los números de la campaña 2021, como para mostrar una campaña no afectada por el conflicto, con sus dos grandes orígenes, ¿no?, Brasil y Ucrania. Brasil llevándose el 30% y Ucrania el 22% de un total de importación que llegó a las 8,5 millones de toneladas, ¿no?, al momento de campaña comercial para España, que se extiende de julio a junio, que llega al momento a 7,2 millones de toneladas. Estos son datos de Datacomex, ¿no? Y un poco marcando, ¿no?, la importancia y cómo se ve afectada España, ¿no?, con estos precios, ya que, bueno, Ucrania representa gran parte, ¿no?, de las importaciones de maíz de España. Y un poco viendo, ¿no?, en qué momento calendario nos encontramos en este momento, ¿no?, con el avance de la participación porcentual, ¿no?, de las importaciones con origen brasilero, ¿no? Vemos ahí
en la campaña 2021, cómo justo a partir de este momento, julio, ¿no? Agosto comienza a aumentar en agosto, llegando a casi el 80%, ¿no? del total de las importaciones mensuales de España provenientes de Brasil, ¿no? Entonces esperamos que Brasil pase a ser un actor clave en este momento en la originación de maíz español, y si hablamos de Brasil, ¿no? Hablamos de una cosecha, ¿no? que llegaría a las 118 millones de toneladas, con una safrinha que se repone fuertemente respecto a la producción de la campaña pasada, ¿no? Y estas exportaciones vemos ahí que pasan de 20,7 millones de toneladas a 37 millones de toneladas tras la recomposición, ¿no? de la safrinha. Recordamos la quiebra en la safrinha en el año 2021 y lo que nos permite esta recuperación en números. Safrinha, ¿no? que la esperamos según una investigación de Zafras y Mercado, en las 83 millones de toneladas, ¿no? recuperándose fuertemente de estas 57,8, casi 58 millones de toneladas del año 2021, y una cosecha de la safrinha que comienza a avanzar, que comienza a ingresar, llegando en torno al 3%, por delante de la media de los últimos años, ¿no? Entonces, Brasil, bueno, que va a empezar, ¿no? con este avance de la cosecha de la safrinha a poder aportar a la originación de maíz español. ¿En qué contexto? Bueno, en un contexto, como vemos, muy volátil de precios, ¿no? Habíamos llegado allá por mayo del año 2021 a los 304 dólares la tonelada, cayendo fuertemente y viéndose esta nueva racha alcista, ¿no? Esta inercia alcista favorecida, claro está, por los conflictos, pero también por los stocks ajustados en Estados Unidos, dirigiéndonos, ¿no? hacia un calendario climático en Estados Unidos muy importante, pero bueno, también saber, ¿no? que nos encontramos en máximos históricos, y las estadísticas, ¿no? los registros históricos nos marcan que no nos estabilizamos en estos números, sino que suelen haber fuertes correcciones, ¿no? a la baja tras haber alcanzado los máximos históricos. Si analizamos la posición spot del mercado de Chicago en posición julio, ¿no? nos encontramos también dentro de los máximos históricos, ¿no? si lo comparamos con el año pasado, un 12% por encima, ¿no? 33 dólares la tonelada por encima del año previo, y si vamos hacia algo más local, ¿no? un maíz de Euronext posición agosto, ubicándose también cerca, ¿no? de los 330 euros la tonelada, también 73 euros la tonelada por encima de la campaña pasada, un 28% estamos. Entonces, como para dar una idea en qué valor nos encontramos, ¿no? valores históricamente altos, y como decimos, ¿no? los precios no se estabilizan en sus picos máximos, entonces también a tener cuidado, ¿no? y a saber que nos enfrentamos, y más aún dirigiéndonos hacia un calendario climático, a una elevada volatilidad, ¿no? Entonces, ¿qué nos puede llevar esta elevada volatilidad en los mercados, ¿no? Si queremos que se puedan observar estas subas, o si podemos creer que puede haber fuertes correcciones a la baja. Entonces, lo que decimos aquí, lo que nos gusta llegar a esta conclusión, es que frente a estos contextos de elevada volatilidad, ¿no? analizar distintas estrategias de coberturas flexibles es el único camino para una gestión eficiente, ¿no? Entonces, la certeza de que la elevada volatilidad va a continuar de cara al futuro por los números que estuvimos viendo en el mercado de maíz es un hecho. Entonces tenemos que saber gestionar esta volatilidad y, bueno, gestionar nuestras compras o nuestras ventas de manera eficiente para poder sortear, ¿no? esta incertidumbre, pero también esta oportunidad y esta elevada volatilidad que nos dan los mercados. Y una forma de hacer esto, ¿no? es a través de las opciones, ¿no? de los instrumentos de cobertura. Es una estrategia, ¿no? una herramienta que claramente debe ser analizada. Ahora sí, los dejo con mi compañero Bruno Todone para pasar a lo que es el complejo, a lo que es soja. Bueno, muchas gracias, Joaquín. Buenas tardes a todos. Vamos a arrancar viendo soja y vamos a finalizar con trigo. Bueno, vamos a arrancar con la producción y demanda global de la soja. Aquí vemos, bueno, en el gráfico cómo no, viene creciendo tanto la producción como el consumo. Vemos, a diferencia del maíz, que para la campaña 22-23 se va a observar un incremento importante de la producción de soja a nivel global. ¿Y cuáles son los puntos a tener en cuenta, ¿no? de la producción y demanda global? Bueno, es una demanda que viene creciendo, ¿no? a un ritmo más rápido que la producción, que la oferta. En cada campaña tras campaña se le pide
una mayor exigencia a las producciones sudamericanas. China ha modificado su matriz de producción porcina, por lo tanto, bueno, continúa, ¿no?, consumiendo la oleaginosa para recuperar sus planteles. Hay una mayor utilización de soja para producción de harina, principalmente en China, y para la producción de biodiesel, con esta crisis, ¿no?, energética. Y bueno, principalmente el aumento, ¿no?, de la producción del sector cárnico a nivel global presiona fuertemente tanto a la soja como a sus derivados. Aquí vemos las distintas variaciones intercampaña de la producción y del consumo de la soja. Vemos cómo venimos de una campaña 21-22 donde hubo importantes recortes productivos, pero el consumo tampoco mostró una variación muy importante en comparación a la campaña en 2021 en este caso. Y para la campaña 22-23 vemos unas variaciones realmente positivas, donde el ritmo del consumo, si bien va a aumentar en comparación al año pasado, bueno, el ritmo de la producción será mayor, con producciones realmente recuperándose y estimaciones muy importantes, ¿no? Aquí lo vemos por países. Se espera que a nivel global aproximadamente aumente en 41,5 millones de toneladas. El principal país donde veremos variaciones positivas va a ser Brasil, aumentando casi en 23 millones de toneladas. Pero bueno, Estados Unidos y Argentina también mostrando importantes aumentos en sus producciones, con Estados Unidos casi 5,5 y Argentina casi 7,5 millones de toneladas. Los principales productores, el mercado de la soja similar al mercado del maíz, donde vemos concentrados, ¿no?, las producciones a nivel global. Tanto Brasil, Estados Unidos como Argentina concentran el 83% de la producción mundial. Aquí vemos también como principal productora China, con casi 17 millones y medio de toneladas, pero como bien sabemos, China se consume todo lo que produce, ¿no? Así que, bueno, los principales actores que se repiten también en las exportaciones, principalmente Brasil, con un 52% de las exportaciones a nivel global, luego sigue Estados Unidos, aparece Paraguay también, y Argentina finalizando con un 3%. En cuanto a la superficie y los rendimientos proyectados para los Estados Unidos, vemos el aumento importante, ¿no?, que viene mostrando desde la campaña 19-20 la soja norteamericana, y para esta campaña, la 22-23, ya tocando bueno, niveles récord de superficie, con rindes que por ahora se esperan que no sean récord, pero rindes realmente muy buenos. Por supuesto, debemos monitorear y hacer un seguimiento de los mapas climáticos para ver si estos rindes finalmente se logran cumplir. Y bueno, también vemos las variaciones, ¿no?, entre la campaña 22-23 y la 21-22, donde vemos un aumento importante en el área a sembrar, ¿no?, en la superficie, y en los rendimientos vemos una leve mejoría, pero como les decía, esto recién arranca y bueno, los rendimientos se verán de una manera más clara a fin de mes o durante el mes de julio. Aquí, para ver un histórico de la superficie entre soja y maíz, vemos cómo, ¿no?, el área en total, tanto de soja como de maíz, si la sumamos, viene aumentando campaña tras campaña, viene batiendo récords. Y bueno, vemos como en la campaña 22-23 soja bueno, le quita el primer lugar, ¿no?, al maíz, ubicándose en 36,8 millones de toneladas versus las 36,2 para el maíz, que bueno, que la campaña pasada venía mostrando un área sembrada, una superficie sembrada mucho mayor a la soja, ¿no?
Si ya nos adentramos a la campaña, de cómo viene transitando Estados Unidos esta campaña, el avance de siembra venía mostrando cierta lentitud, esto principalmente porque bueno, algunos productores norteamericanos priorizaban el maíz, ya que el maíz tiene una ventana más acotada, esta ventana óptima más acotada que la soja. Por lo tanto, la soja veíamos un avance de siembra menor, pero bueno, se viene recuperando en este último tramo. El 12 de junio el USDA informó un avance del 88%, ya tocando valores, ¿no? de la media de los últimos 5 años, pero por debajo del año anterior. En cuanto al estado del cultivo, vemos números mejores, con un estado de bueno a muy bueno del 70% en comparación al año pasado, que estaba en 62%, y bueno, un estado también de muy malo a malo, menor, alcanzando el 5%, en comparación al año pasado, que era del 8%. El cuadro oferta-demanda de los Estados Unidos, vemos cómo ha mejorado tanto el área como el rendimiento y la producción en comparación a las últimas campañas. Pero un dato muy importante es los stocks, ¿no? Vemos cómo ha disminuido fuertemente desde la campaña 2021 los stocks norteamericanos, pasando de 14 millones de toneladas para la campaña 2021 a 7 millones de toneladas para la campaña 21-22, y bueno, se espera para la campaña 22-23 que se ubique en las 7 millones de toneladas y media aproximadamente. Por otro lado, bueno, las exportaciones también viendo un incremento. La relación stock-consumo en los Estados Unidos, esto para entenderlo rápidamente, es cuánto del stock que tiene Estados Unidos abarca su consumo. En este caso vemos campaña 2021, 21-22 y 22-23. Vemos como en la campaña 2021 había tocado un pico de casi 14%, pero luego, por supuesto, por una presencia de China, disminuyó, finalizando la campaña en un 6%. En la campaña 21-22 también había tenido un pico en el 8%, pero bueno, al mes de junio viene mostrando una relación de 4.6%, y para la campaña 22-23, recién con los primeros números, ¿no? Vemos que esta relación se ubica en el 6%. Llevándolo a números, los stocks finales se ubicaban, en la campaña 21-22 en los 5.58 millones de toneladas, y en esta campaña, por este aumento, ¿no?, en la producción, se ven aumentados en casi 2 millones de toneladas. Las exportaciones, como bien decíamos, norteamericanas, para la campaña 21-22, que es la que estamos transitando, ¿no? Bueno, se ubican en 59 millones de toneladas, está buscando, ¿no?, un pico, como bien muestra el gráfico, que por ejemplo tuvo la campaña 2021, cuando en esta misma época se alcanzaba 62 millones de toneladas, pero sigue aumentando mucho menos, ¿no?, porque ya estamos entrando en el último tramo, ¿no?, de la campaña. Pero bueno, veremos a ver si siguen aumentando estas exportaciones, pero la campaña 21-22 ubicándose por debajo de la campaña 2021, pero considerablemente por arriba del promedio de las últimas 5 campañas. En lo que respecta a China, también haciéndose presente como en las últimas campañas, también vemos una diferenciación entre la campaña 2021 y esta campaña que estamos transitando 21-22, con un nivel más aliviado, si se podría decir, de casi 30 millones de toneladas en comparación a esta misma época del año pasado. Estábamos en casi 36 millones de toneladas, pero bueno, por encima del promedio de las últimas 5 campañas, ¿no? Esto se puede traducir a los altos precios. Tal vez China está esperando a que disminuyan, o simplemente por una caída, ¿no?, de la demanda. En comparación a la campaña nueva, vamos a ver
que el ritmo para la campaña 22-23, que es la que recién se está sembrando, ¿no? Vemos ritmos de exportaciones realmente muy buenos, en comparación a la campaña 21-22, en esta misma época vemos casi duplicando, ¿no? Esas exportaciones que se registraban para junio del año pasado. Se ven exportaciones por casi 12 millones de toneladas, y bueno, el año pasado se veían en casi 7,5 millones, y por supuesto muy por encima del promedio de las últimas 5 campañas. Si nos vamos al ámbito de los precios, vemos valores de la soja realmente históricos, con niveles muy altos. Hoy estamos en 630, pero hemos tocado los $650 la tonelada que habíamos visto en septiembre del 2012. Si bien recordamos, en septiembre del 2012 se había producido una sequía histórica en los Estados Unidos que había llevado a que las cotizaciones alcancen estos valores realmente muy altos en el mercado de Chicago. Para la posición julio vemos valores altos en comparación a la campaña pasada y en comparación a, por ejemplo, el año 2012, como les comentaba, porque bueno, vemos una posición que aún tiene cierta volatilidad, ¿no? Porque no se sabe realmente cómo serán los rendimientos, y estamos adentrándonos en un mercado climático, ¿no? Si lo comparamos con el 2021, vemos un incremento del 13% para esta misma época del año, y si hablamos en términos monetarios, un aumento del $73 por tonelada. En cuanto a la harina de soja, estamos viendo valores por encima del año pasado, pero bueno, vemos también una presión bajista para esta época del año. Si lo vemos durante estos días, como bien decía, hay cierta volatilidad en el mercado porque aún no se conoce bien los rendimientos y hay que esperar cómo transita el clima, ¿no? Pero normalmente en el segundo semestre comienza a ceder las cotizaciones de la soja y de la harina de soja. Pero bueno, estamos viendo valores altos, no históricos, lejos de ser históricos, pero mayores al año pasado, con un 29% mayor y $91 por toneladas más caro. Si vemos los mapas, para un poco, ¿no?, conocer cómo viene la campaña, ya vimos los números, ahora un poco el clima. Vemos el primer mapa, es el monitor de sequía de los Estados Unidos para esta misma época del año, pero del año pasado, donde veíamos sequía en las Dakotas, ¿no? Vemos ahí sequía en el centro-norte de los Estados Unidos, donde hay una presencia productiva de estos estados, de estas regiones importantes para la soja. Y el segundo mapa vemos bueno, el monitor de sequía para el 7 de junio del presente año. En estos días ya se va a actualizar para ver, ¿no?, estos manchones. Y pasando directamente a los granos, vemos monitor de sequía para el área del maíz, ¿no?, y de la soja. Vemos en lo que es el color verde, es donde, bueno, donde se encuentran las zonas productivas tanto del maíz como de la soja, y en lo que es rojo rayado vemos donde hay sequía en los Estados Unidos, ¿no? Para pasarlo directamente a porcentajes, vemos que al 7 de junio el área, un 19% del área sembrada de maíz está con signos de sequía, y por el lado de la soja un menor porcentaje, aproximadamente un 10% del área productiva de soja está en situación de sequía. Aquí vemos el acumulado de precipitaciones de los últimos 7 días.
podemos llegar a ver mejorías, ¿no?, en estos monitores de sequía, ya que vemos algunas lluvias en las regiones del norte, en las regiones del centro. Pasando a los pronósticos o a las proyecciones climáticas, vemos escasez de lluvias para los próximos 14 días, donde va a haber algún foco en el centro, pero en el norte y en el este vemos escasez de lluvias. Pasando a trigo, en el hemisferio sur vemos producción y demanda global, vemos cómo, bueno, la producción ha disminuido o se proyecta una disminución en la producción para la campaña 22-23 en comparación a la 21-22, pero también se ve un consumo menor, ¿no?, a nivel global. Aquí, como vimos en los otros commodities, la variación intercampaña del trigo, lo importante es que venimos de 3 campañas, ¿no?, bastante que mostraban o que daban signos alcistas, donde vemos en la campaña 2021 un consumo muy por encima, ¿no?, de esta variación productiva. Vemos cómo bueno, el consumo estuvo por encima, esta variación de consumo, perdón, estuvo por encima de la variación de la producción. Lo mismo para la campaña 21-22. Y si bien para la campaña 22-23 se estima un consumo menor, esta variación intercampaña es mayor en la producción, ¿no? Se estima una producción menor que un consumo menor, ¿no? Si vemos la producción a nivel global, bueno, vemos como Ucrania, ¿no?, ha disminuido considerablemente su producción o va a disminuir su producción para la campaña 22-23 en comparación a la 21-22, pero también vemos recortes en Australia y Argentina para el hemisferio sur, y bueno, finalmente en un saldo global vemos esta disminución de casi 5 millones de toneladas y media, ¿no? Vemos que la producción de trigo está más atomizada que en soja y maíz, vemos que no se concentra todo en 4 o 5 países, y aquí lo podemos observar con claridad, ¿no? Cuadro de oferta y demanda de Australia, bueno, venimos viendo un aumento importante de la producción triguera de Australia, mostrando un salto entre la campaña 19-20 y la campaña 20-21, manteniendo aproximadamente un promedio de 30 millones de toneladas campaña tras campaña, perdón, mostrando también un importante aumento en las exportaciones por parte de Australia, que bueno, comienza a ser, ¿no?, un actor importante en este mercado tan limitado por parte de la oferta. En lo que respecta a Argentina, mostrando niveles más regulares, mostrando picos de casi 22 millones de toneladas para la campaña 21-22, pero bueno, se espera una disminución para la campaña 22-23, ya que bueno, se espera un recorte en la superficie, ¿no?, a sembrar. Hay 2 fuentes, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires estima 6.4 millones de hectáreas. Estos son 300.000 hectáreas menos en comparación a la campaña 21-22, y la Bolsa de Comercio de Rosario, que estima 6.35 millones de hectáreas, que estos son aproximadamente 550.000 hectáreas menos en comparación a la campaña 21-22. Al 8 del 6 hay un avance de siembra del 30%, y adentrándonos de vuelta en el cuadro de oferta-demanda, vemos exportaciones, ¿no?, que se estima para la campaña 21-22 de 16,5 millones de toneladas, y para la campaña 22-23 de 14 millones de toneladas, pero aquí vemos, esta es la matriz de comercialización de Argentina, donde bueno, por ciertas políticas existen volúmenes de equilibrio, donde cuando se alcanza este volumen de equilibrio no se deja
inscribir exportaciones o como aquí lo llamamos, declaraciones juradas de ventas externas, donde, bueno, para la campaña 21-22 se ha alcanzado este volumen de equilibrio en 14,5 millones de toneladas. Como bien vemos aquí en el cuadro, se alcanzó, se sobrepasó por poco, pero ya estas declaraciones juradas están frenadas y bueno, no se habilitaría más que este volumen, ¿no?, para exportar para la campaña 21-22 y para la campaña 22-23, que recién se está sembrando. Ya tenemos declaraciones juradas por casi 8,5 millones de toneladas, y bueno, el gobierno ha fijado este volumen de equilibrio en 10 millones, por lo tanto, transitando la siembra ya casi estamos alcanzando este volumen de equilibrio. Veremos si el gobierno argentino aumenta este volumen de equilibrio o se mantiene por un tema de oferta local, ¿no? Si vemos los mapas de Argentina, Argentina viene mostrando una sequía importante, es por eso que ha disminuido el área sembrada del trigo. Esta es la precipitación acumulada de los últimos 7 días. El mapa de la izquierda son las principales zonas productivas de Argentina. Vemos como, bueno, en las principales zonas productivas no ha llovido en los últimos 7 días y tampoco se esperan lluvias importantes para los próximos 14 días. Por lo tanto, el inicio de la campaña de trigo en Argentina está mostrando un panorama bastante complicado. Esperemos que se revierta, ¿no?, en los próximos meses, ya que, bueno, podría haberse afectado fuertemente la producción. Las reservas de humedad del suelo, vemos como en el año 2021, donde se llevaba una buena producción, bueno, la humedad o el agua útil en porcentajes abarcaba mucho más la zona productiva de Argentina. En este caso, el mapa de la derecha que muestra para este año, más precisamente para el 13/6, bueno, vemos que solo en el sur de la provincia de Buenos Aires o el este de la provincia de Buenos Aires tiene un porcentaje considerable de agua útil en suelo. Pasando a Australia, aquí vemos también el mapa de la izquierda, el mapa productivo de trigo australiano, y bueno, el mapa central vemos la anomalía en humedad, ¿no?, de Australia para el mes de mayo, donde, bueno, vemos que la campaña australiana parece mostrar cierta normalidad, parece estar bien encaminada, ya que en las zonas productivas no muestra una anomalía negativa de humedad. La precipitación acumulada de los últimos 7 días en Australia, si bien vemos algunas lluvias en la región oeste, en la región productiva del oeste, en la región este hay algunas ausencias de precipitaciones en los últimos 7 días, por lo tanto en los próximos días se debería, ¿no?, observar algunas, aunque de aquí a 14 días no observamos ninguna para la zona este, sí algunas para esta próxima semana en la zona oeste, perdón. Conclusiones principales, bueno, cosechas de América del Norte, ingresando en pleno desarrollo de los cultivos, como bien veíamos, ya finalizando la siembra y comenzando a desarrollarse con necesidad de humedad. Clima actualmente en Niña, disminuyendo la presencia de la misma. Como bien sabemos, en Estados Unidos la Niña no impacta fuertemente, así que se espera que los cultivos transiten cierta normalidad durante estas semanas. La incertidumbre permanecerá en los mercados en relación al conflicto de Rusia y Ucrania, por supuesto, como venimos viendo en este conflicto clave, ¿no?, y que desencadenó en un aumento histórico de precios de commodities, así que realizar un seguimiento sobre este conflicto.
foco continúa siendo la recomposición del comercio global, las monedas. Vamos a ver un aceleramiento en la fortaleza del dólar o no. Bueno, el foco continúa siendo también la intención de siembra versus el área sembrada finalmente en los Estados Unidos, que lo observaremos en el informe del 30 de junio. Y ante la elevada volatilidad, bueno, nosotros vemos que es un momento de tomar decisiones, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Bruno, muchísimas gracias a todos los participantes. Este momento es un momento que dejamos para que aquel que quiera pueda escribir alguna consulta en el chat para profundizar sobre algún punto que así lo desean, o mismo alguna consulta que haya quedado con algo de la presentación. ¿Qué tal? Débora, ¿cómo avanza la cosecha de trigo en el hemisferio norte? Bueno, el trigo en el hemisferio norte quedó un poco afuera, ¿no?, del webinar, pero sí está siendo muy importante, ¿no?, decisión de selección de temas. Sí es un momento de año calendario, ¿no?, importante el avance de cosecha del hemisferio norte. Estados Unidos recién está comenzando la cosecha del trigo invierno, ¿no?, trigo que representa aproximadamente el 70% de su producción, ¿no?, finalizando la siembra de trigo primavera. Trigo invierno que ya hace largos meses mostraba, ¿no?, y continúa mostrando la imposibilidad de recuperarse, ¿no? Estoy haciendo referencia a la condición buena, excelente del cultivo, que no logró salir de ese 30%, que son números dentro de los peores registros históricos para el cultivo de invierno de Estados Unidos. Es cierto, ¿no?, que está completamente descartada la idea de una buena producción en Estados Unidos, pero también es cierto, ¿no?, que año a año Estados Unidos en lo que es trigo, ¿no?, ha ido perdiendo participación en el comercio internacional, ¿no?, participación que sí la fue ganando Rusia, ¿no?, Rusia como principal exportador de trigo del mundo, y por más que se encuentre en el conflicto, por más de las sanciones que se le imponen a este país, las proyecciones de exportación, ¿no?, de trigo de Rusia continúan firmes, ¿no? Sabemos que Rusia no ha tenido problemas en su logística. Entonces, en lo que es a la pregunta en sí, recién comenzando el avance de trigo invierno en Estados Unidos, finalizando la siembra, la siembra, bien digo, de trigo primavera, iniciando la cosecha de trigo invierno. Buenas, mañana la Fed va a comunicar una subida de tipos de cara al mes de julio. Se espera una subida de 0.5 puntos exacto, pero su hormea de una subida aún mayor para tratar de controlar la inflación. ¿Cómo afectaría la cotización de las materias primas una subida mayor a lo esperado? Esto es de 0.75 puntos en el mes de julio. Bueno, sí, monitoreamos, ¿no?, en lo que es el comercio de granos muy de cerca, ¿no?, la evolución de las tasas de las tasas de referencia, ¿no?, entendidas como el activo libre de riesgo del mercado financiero, y una suba de tasas mayor a lo esperado, ¿no?, es un movimiento más fuerte hacia activos monetarios. Sería, ¿no?, siempre hay que analizarlo frente a un contexto, ¿no?, nunca se da ceteris paribus, digamos, ¿no?, con todas las demás condiciones fijas, pero esa variable analizada por sí, ¿no?, una suba de tasas mayor a lo esperado, debería ser, ¿no?, una variable de incidencia bajista sobre los precios, porque favorecería, por un lado, ¿no?, un reposicionamiento de activos, ¿no?, en las carteras de inversión, saliendo de los commodities, ¿no? Sabemos que los fondos están en una posición compradora en los principales commodities, saliendo hacia un mercado de renta fija, y también, ¿no?, contribuiría a un fortalecimiento, como decíamos, del dólar, ¿no? Y este fortalecimiento del dólar no es más que un encarecimiento en las exportaciones de este país. Entonces, sí, se está viendo, ¿no?, que
cuál es la velocidad de la suba de tasas por parte de la Reserva Federal. Se habla de 0.5 para este mes, se habla de 0.5 para el mes próximo como punto de partida, ¿no? Entonces, es cierto, hay que ver si nos sorprende con un 0.75 en las subas, que tendría este efecto que acabo de decir. Álvaro César Sánchez también había hecho una pregunta relacionada a los fondos. ¿Crees que te la dicto? Bien. Álvaro dice, buenas tardes, ¿qué argumentos necesitan los fondos de inversión para comenzar a salir de las posiciones? ¿Pueden hacerlo si los tipos de interés suben y rolan las posiciones a mercados financieros? ¿O bien necesitan SID mucho más holgados? ¿O bien creen que no saldrán de esas posiciones tan largas? Muchas gracias. Bueno, los fondos, como primer punto de partida, ¿no? Lo que solemos siempre afirmar, ¿no? Es que nunca se mueven en contra, ¿no? A los fundamentos del mercado. Entonces, lo primero que observan, ¿no? Para adoptar una posición, ¿no? Son los fundamentos que estuvimos viendo. Entonces, ¿qué es lo que necesitan? Yo diría primero, ¿no? Tener perspectivas más claras, ¿no? De la evolución del clima en Estados Unidos. Con esto, ¿no? Teniendo este punto, sí es cierto que nos encontramos en valores históricos, como estuvimos viendo, y ante estos precios, ¿no? Lo otro que se observa, ¿no? Son las expectativas de rendimiento a futuros. Entonces, estando en precios máximos, con expectativas de rendimiento futuros, ¿cuánto más no puedo seguir en esta continuidad al alza estando en precios futuros, ¿no? Entonces empieza a encontrar ciertas dificultades, una proyección de un rendimiento mayor sobre los precios actuales. Y si a esto le sumamos que por el otro lado, ¿no? La otra alternativa financiera, como decíamos antes, ¿no? De este shopping de opciones financieras, entre las que destacaban los commodities con la enorme emisión monetaria, ¿no? La otra opción que empieza a ganar lentamente fuerza es lo que veníamos hablando recién, ¿no? La suba de tasas, ¿no? El aumento del rendimiento de un capital, de una inversión libre de riesgo, ¿no? Entonces, está esperando, ¿sí? Alguna señal, puede venir por los fundamentos, pero también, ¿no? Vemos ciertas dificultades a continuar posicionados en un terreno comprador, ¿no? En el largo plazo, ante las expectativas de rendimientos cada vez menores, teniendo en cuenta que nos encontramos dentro de los máximos. ¿Sí? Otra pregunta, Giselle Gustavo, consulta, hola, buenas tardes. Con tantas variables afectando los precios, ¿cómo afecta la comercialización y cómo hacer que sea más eficiente la misma? Bueno, ahí, cuando hablamos, ¿no? De una comercialización eficiente, ¿no? Cuando hablamos de intentar ir gestionando, estemos desde el punto de vista del mostrador, de un comprador, o estemos desde el punto de vista del comprador, de un vendedor, ¿no? Lo que siempre decimos, ¿no? Sugerimos es cuanto menos analizar, ¿no? Y lo que decimos es hacer el Excel con los números, ¿no? De las herramientas de cobertura. Si somos compradores, ¿no? Considerar la utilización de calls, ¿no? De opciones de compra para poder fijar pisos, techos de compra, ¿no? O también avanzar con las compras en el físico, y avanzar, acompañar esas compras en el físico con las compras de puts, un poco todas esas estrategias que vamos capaz delineando. Tenemos un curso de futuros y opciones, ¿no? Son distintas estrategias a través del mercado de herramientas financieras, ir intentando utilizarlas para establecer techos de compra o pisos de venta, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, ¿no? Es cierto que con estos niveles de volatilidad, ¿no? Lo que se sugiere es ir haciendo compras o ventas, ¿no? Paulatinas, ¿no? No establecer todas las decisiones en un mismo punto de la recta del tiempo, ¿no? Sino ir haciendo compras pausadas, ¿no? Entonces nos va a dar una posibilidad de ir disminuyendo el riesgo de cada decisión. Siempre no en vistas de haber negociado al mejor precio posible, pero sí de tener una decisión, ¿no? de gestión con más cautela, ¿no? Que nos lleve, bueno, un poco a poder continuar a través de los años, ¿no? Y no
un año haber acertado si hago todas las operaciones en un momento y no acertado en otro momento. Y eso lo vemos como más riesgoso. Bueno, si no hay más, agradecer desde nuestro lado la participación al evento y comunicarles, ¿no?, que con este código QR o contactándose al mail comercial @cmaeuropa.com, ¿no?, se van a poder pedir una demostración gratuita de nuestra plataforma de Safras y Mercado, plataforma en la que encontrarán todo tipo de análisis de las variables fundamentales, también plataforma a través de la cual encontrarán los precios de las principales bolsas, ¿no? Tenemos precios de Chicago, las bolsas de Chicago, la bolsa de Euronext, las bolsas de referencia de cada commodity, así como también, bueno, van a poder acompañar los precios físicos, ¿no?, las primas, los premios paridades de importación de los distintos puntos del mapa asociándolos, ¿no?, a cada commodity, cuáles son aquellos con más importancia. Y bueno, también van a poder tener acceso a nosotros los analistas a través de consultas a través de la plataforma. Muchísimas gracias por acompañarnos, entonces, y bueno, será hasta el próximo evento. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos. Saludos.